Muy buenas noches con todas y con todos. Tengo el placer de saludarlos en una nueva entrega de 15 minutos con Margarita Guerrero. Aprovecho la ocasión para decirles que también estamos en YouTube y que invitamos a que nos sigan en el canal de YouTube para estar al día y que compartan también la retransmisión de este evento para que más personas conozcan el tema que vamos a tratar hoy. Además, tengo un invitado al que le tengo mucho aprecio y que todos pronto conocerán. Con él hablaremos de gobiernos progresistas, concretamente, tanto en América Latina como aquí en España. Y bueno, no me extiendo más. En realidad, él es un economista, un político hispano-ecuatoriano y es también diputado en las Cortes del Estado español por Unidas Podemos en representación de Alicante. Así es que ya le doy la bienvenida, Chema Guijarro, si estás por aquí con nosotras. Buenas noches. Hola, buenas noches, Marga, ¿cómo va todo? Qué alegría tenerte aquí. En realidad, la gente que te conozca un poco más, porque yo sí sé que eres uno de los nuestros, eres también ecuatoriano, pero cuéntanos un poquito, en primer lugar, agradecerte nuevamente por aceptar la invitación. Sé que tu agenda también es bastante apretada, por hacernos un espacio. Y cuéntanos un poco tu relación con Ecuador y por qué te consideras un ecuatoriano. Sé que también votaste en las elecciones, así que no es únicamente un ecuatoriano de corazón. Cuéntanos un poco cuál es tu proximidad a Ecuador, qué te une tanto a este pequeño pero gran país. Bueno, pues en realidad yo me fui a vivir a América Latina en el año 2008, ¿no? Y después de dar algunas vueltas por ahí, ¿no? Por Paraguay, por Centroamérica, por Chile, etcétera, pues en el 2010 terminé recabando, o sea, terminé, ¿no? Digamos, en Ecuador, pensando que también iba a ser, digamos, una parte de mi periplo latinoamericano. Y resulta que me quedé, ¿no? Y me quedé por más de 7 años, ¿no? En ese tiempo, bueno, pues no solo desarrollé una carrera profesional, digamos, tratando de ayudar al gobierno de Rafael Correa en distintos ámbitos y distintos cargos, sino que además, pues bueno, me casé con mi mujer actual, que es ecuatoriana, ¿no? Mi hija es también ecuatoriana y parecía que lo lógico es que yo también me hiciera ecuatoriano, ¿no? Así que en el año 2014 pues opté por fin a la nacionalidad y nada, pues desde entonces, como digo, ¿no? Soy un ecuato español o hispano-ecuatoriano, ¿no? Como lo quieras poner, que digamos milita y ejerce ambas nacionalidades digamos, con cariño y digamos y con compromiso patriótico, ¿no? Eso también es algo que tenemos en común, lo vivimos con pasión y con compromiso, efectivamente, y de forma militante. Nada, pues un ecuañol más, ¿no? Bueno, recordarles que en sus pantallas están viendo el Twitter de Chema, pueden escribirle directamente, es una persona bastante accesible, interactuar con él y preguntarle cualquier duda. También si quieren dejarnos preguntas que le planteemos, lo pueden hacer a través del chat. Y bueno, pues ya para ir entrando un poco en materia, tú que has podido vivir la experiencia también desde el interno del gobierno ecuatoriano como ahora en ese gobierno de coalición progresista que existe en España a través de, obviamente, tu trabajo en el Congreso. Cuéntanos o háblale a la gente un poco qué es lo que podríamos definir o qué se entiende por un gobierno progresista. Bueno, mira, al final, digamos, hay muchas formas en politología de definir ¿no? un gobierno, ¿no? Pero yo creo que, digamos, para ser prácticos, nos tenemos que remitir siempre a un programa. Y cuando digo un programa, no me refiero a un programa electoral, no me refiero a algo que se propone, digamos, para una votación concreta y que luego se cumple con más o menos suerte, ¿no? Sino hablo de un programa, digamos, de práctica, ¿no? De praxis, donde uno a través de la acción de gobierno y de las políticas públicas que implementa, pues es capaz de desplegar una serie de mejoras en términos de derechos sociales, económicos y en general libertades, ¿no? Y eso quiere decir que al margen de los debates nominalistas, que pueden tener un cierto interés desde el punto de vista de la ciencia política, yo creo que nos tenemos que centrar siempre y más
digamos, en lo que hacen los gobiernos, ¿no? Para poder definirlos como progresistas o no, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la historia reciente, la historia del último siglo, tanto de América Latina como de Europa, nos ha demostrado que se puede ¿no? ejercer políticas muy progresistas sin tener que llevar unos rótulos determinados. Y por el contrario, también ha demostrado esa misma historia que llevando unos rótulos determinados, ¿no? de socialismo y de otras grandes palabras, pues luego, digamos, la acción de gobierno no se corresponde, ¿no? Por lo tanto, al margen de ese debate nominalista, yo siempre invito a irnos al detalle, a lo concreto, a lo que hacen los gobiernos y a partir de ahí, como digo, definir si estos efectivamente despliegan esa agenda progresista o no la despliegan, ¿no? Sí que es importante esto último que decías, ¿no? Porque aparte de la autodenominación de los propios partidos, también está la materialización concreta, que al final son las medidas que terminan impactando en la vida de la gente, ¿no? Que es al final lo que determina en qué eje ideológico te encuentras. Y en este sentido, tú desde tu amplia experiencia en América Latina, ¿cómo podrías definir qué ha caracterizado a estos gobiernos que han sido elegidos democráticamente y qué ha implicado para estos países tener un gobierno progresista? Porque ya sabemos que hemos asistido, ¿no?, a una serie de momentos en los que se ha intentado destruir todo, discursivamente, todo lo que supusieron para todas las poblaciones de América Latina. Pero tú, desde tu experiencia, ¿cómo los definirías en términos de qué significó para la gente los gobiernos progresistas en América Latina? Bueno, yo creo que sí, por circunscribir un poco el periodo, ¿no? Si hablamos desde el año 99, ¿no? Que es el momento en que se pone en marcha, digamos, la constituyente en Venezuela, hasta, vamos a decir, el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Eso es, digamos, todo un periodo, ¿no? Pues hablamos de cuánto, de casi 19, sí, 18, 19 años, ¿no? Y eso yo creo que, ¿no? Por circunscribirlo primero históricamente, ¿no? En ese periodo histórico en América Latina y en los países que efectivamente han tenido gobiernos progresistas en ese periodo, yo diría que se ha avanzado más de lo que en muchos sentidos se avanzó a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y yo creo que ahora con la perspectiva histórica que nos da un poco, digamos, ¿no? Pues estos años que han pasado, ¿no? Y la posibilidad de alzar un poco la vista y hacer ese tipo de comparaciones, pues nos damos cuenta de que efectivamente los avances que se han producido en estos últimos años, primero han sido muy importantes, ¿no? Y ahora si quieres entraremos en los detalles de qué tipo de avances, sobre todo en términos sociales, ¿no? Educativos, sanitarios, etcétera, se han llevado a cabo. Y por supuesto en derechos políticos, etcétera. Tenemos que pensar también bueno, en cómo esos gobiernos, bueno, pues no han dejado de tener también sus propias dificultades, ¿no? Y sus propias, digamos, contradicciones, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que el hecho de haber perdido el poder, como por ejemplo se perdió en Bolivia y en Ecuador, ¿no? Pues cómo los gobiernos que sucedieron a esos gobiernos progresistas, pues en muy poco tiempo han sido capaces de desmantelar avances muy importantes que se habían producido en esa época progresista, ¿no? Y yo creo que la lección que tenemos también que aprender de esto es precisamente cómo consolidar esos avances que se produjeron en el periodo que, como digo, comprende entre el 99 y el 18, ¿no? Por hacer así un poco, digamos, el ciclo largo, ¿no? Eh, Vamos a ver ahora, ¿no? Porque efectivamente yo creo que se está inaugurando ahora una nueva ola de gobiernos progresistas en América Latina a raíz del triunfo en Bolivia y de la primera victoria, por lo menos en primera vuelta, vamos a ver qué ocurre en abril, ¿no? Del candidato Arauz. Pero yo quiero pensar que precisamente las reverberaciones, los ecos que nos llegan de ese periodo 99-2018, pues son poderosos y no prenden en la memoria de la gente, de los latinoamericanos y latinoamericanas, y bueno, pues hace que efectivamente haya un compromiso de esos pueblos para con gobiernos progresistas, ¿no? Vamos a ver, como digo, crucemos los dedos para el 11 de abril, ¿no?
Sí, y en efecto lo que hemos visto es que a pesar de la dureza con la que se han implementado esas agendas políticas neoliberales, incluso con agendas muy duras de persecución política, utilizando también todas las herramientas, no solo del aparato judicial, sino también del mediático, hemos visto cómo con las contundentes victorias, por ejemplo, en Bolivia, o el proceso en Argentina, se está pudiendo recuperar una agenda que tiene como un denominador común poner en el centro las necesidades de la gente, ¿no? Estas son como, digamos, la necesidad urgente, sobre todo porque vivimos no solo en el continente más desigual del planeta, sino además, pues que está siendo ahora en la gestión de la pandemia, estamos viendo grandísimas desigualdades, en las que, por ejemplo, en Ecuador estamos viendo que el manejo de la crisis pues es un cúmulo de despropósitos, estamos viendo cómo se prioriza en la vacunación a grupos de poder cercanos, es decir, cómo se entienden las instituciones como cortijo, así es que es muy necesario ese retorno a una política enfocada al servicio de la gente. Y justo volviendo al tema de Ecuador, hace unas semanas el CNE anunció pues los resultados ya de la primera vuelta, donde Andrés Arauz obtuvo más de 3 millones de votos, es la Unión por la Esperanza, la candidatura más apoyada por la gente, es la primera fuerza política del país. ¿Consideras que con este candidato Ecuador va a volver a tener un líder progresista en el gobierno y consideras que se abre esa nueva ventana de oportunidad para como decíamos, retornar a la política de los derechos sociales? Desde luego, ¿no? Yo realmente estoy muy esperanzado, sé que, en fin, que todavía, ¿no? Falta esa segunda vuelta, ¿no? Pero creo que el trabajo que se ha hecho en esta primera vuelta, ¿no? Por parte de muchas compañeras y compañeros para llevar la candidatura de Arauz y de Rabascal a esa victoria en primera vuelta, pues, o sea, ¿no? La que ha habido en esta primera vuelta, bueno, pues yo creo que es para congratularnos y sobre todo para, en fin, para que nos digamos a nosotras mismas y a nosotros mismos eso que también nos decimos aquí, Marga, ¿no? Eso de que sí se puede, ¿no? Cuando te movilizas y haces las cosas bien, ¿no? Pues la razón y la historia siempre están de nuestra parte, ¿no? Y yo creo que en este caso se ha vuelto a demostrar. Creo que pese a que han puesto todo un aparato de Estado en contra de esa candidatura, ¿no? Y han tratado de deslegitimarla por todos sitios con artimañas legales y las que no son tan legales, ¿no? Aún así no han podido, digamos, contra la voluntad de la gente, ¿no? Que ha expresado de una forma clara y mayoritaria esa voluntad por seguir avanzando por el camino de la Revolución Ciudadana que se inició en el año 2007, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser todos y todas, pues eso, ¿no? Aparte de mantener, por supuesto, la esperanza, ¿no? Sobre todo mantener la movilización, porque a mí lo que me da miedo, Marga, es que estando las cosas cada vez más claras, haya cada vez más tentaciones por parte de algunos poderosos en Ecuador por intentar evitar lo inevitable. Y es que ganen en una segunda vuelta Arauz, ¿no? Que yo creo que, digamos, ahora las posibilidades son máximas. Me refiero a que lo que algunos pueden tener la tentación de querer hacer es de tratar de evitar que vayamos a esa segunda vuelta, ¿no? Pues, en fin, no me extrañaría que buscaran nuevamente artimañas para tratar de birlar al pueblo ecuatoriano la posibilidad de votar, ¿no? Y de esa segunda convocatoria fundamental para elegir al presidente de los próximos 4 años, ¿no? Para el país. Hay que estar muy pendientes y muy alertas a esto, porque creo que es ya lo único o lo poco que les queda. Saben que si las elecciones se celebran en condiciones normales, las posibilidades de que gane Arauz son máximas y por lo tanto, como digo, no hay que estar muy alerta porque la tentación la tienen, eso no me cabe ninguna duda, y desde luego los intentos por suspender unas elecciones, en fin, o algo peor, pues dependerán de que estemos, ¿no? De que el resto de personas estemos movilizadas para asegurarnos de que ejercemos nuestros derechos políticos, ¿no? Qué importante esto que último que mencionas, porque además en el exterior hemos visto cómo se nos intentaba limitar nuestro derecho de participación. Se está entrando como un sonido, no sé si puedes separar el micro porque nos estamos cruzando.
Ya. Decía que es muy importante estas alertas que nos das, porque en el exterior, por ejemplo, hemos visto cómo se nos obstaculizaba el derecho a participación, ¿no? Y en ese sentido es importante mantenernos pendientes de lo que ocurre, y también aprovecho tu condición también de diputado para ser otra alerta. Las vedurías y las observaciones electorales fueron determinantes para que el proceso tuviese mínimas garantías en la primera vuelta, y a pesar de todo eso vimos las sucesivas maniobras que se produjeron dentro del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a hacer una alerta a nivel internacional, pues para que la gente esté muy pendiente, los organismos internacionales y los parlamentos del mundo también, y los cargos, que estén muy pendientes de lo que ocurre en Ecuador, porque solo si existe una presión y una observación internacional potente, se verán condicionados a no hacer todos estos desmanes, que en realidad es una línea continua en estos casi 4 años del gobierno de Moreno, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a política internacional, y para ir casi acabando, desde tu experiencia también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Ecuador en este caso, ¿cómo crees que se podrían fortalecer, o qué se podría esperar de una relación entre el gobierno de coalición español, con una coalición progresista, y el posible gobierno de Arauz, teniendo en cuenta también que tanto Ecuador como España, en Ecuador hay más de 50.000 ecuatorianos en la época, hace unos pocos años, y aquí en España también existe una amplia comunidad ecuatoriana, ¿no? ¿Cómo crees que se pueden reforzar todos estos lazos? ¿Qué ámbitos ves tú de mejora? Bueno, yo la verdad es que, como sabes, ¿no? Pertenezco a un grupo parlamentario que sostiene, es uno de los sostenes del gobierno en España, pero es verdad que es un grupo que es el grupo minoritario, ¿no? Siendo el grupo mayoritario el Partido Socialista, ¿no? En ese sentido, como sabes, bueno, pues la política exterior del actual gobierno está claramente dirigida por el PSOE, ¿no? Bueno, pues yo francamente lamento, ¿no? Que esa política exterior no esté más enfocada, digamos, bueno, pues, a tratar de establecer otro tipo de relaciones con América Latina, ¿no? En fin, lamento que se hayan perdido ocasiones en Bolivia, y lamento que se vayan a perder también en Ecuador, ¿no? Eh, Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo primero de todo es, ¿no? En fin, asegurar esa más que probable victoria en Ecuador, ¿no? A partir de ahí yo creo que el compañero Andrés Arauz va a tener un desafío ante sí inmenso, y que le va a obligar muy mucho a centrarse digamos, en fronteras adentro, ¿no? Y en tratar de arreglar un tremendo desgobierno que se ha ido generando, y, en fin, con categorías cada vez mayores, ¿no? ¿No? En un caos en esta gestión de gobierno. Y por lo tanto, pues como digo, ¿no? Me parece que el centro de la política ecuatoriana durante unos buenos meses va a tener que girar en torno a, en fin, a arreglar el desaguisado interno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esa nueva diplomacia, ¿no? Que habrá que ir diseñando a partir del nuevo mapa que tenemos, no solo en América Latina, ¿no? Como dices tú, también en Europa. En fin, quiero pensar que el gobierno español, bueno, pues no sea un obstáculo para poder ir tejiendo determinados lazos, ¿no? Que creo que deben ser consolidados, pero creo que sobre todo la diplomacia del nuevo gobierno de Arauz se deberá centrar sobre todo en América Latina, ¿no? Y en tratar de reforzar los lazos con los gobiernos progresistas que hay actualmente en la región, y con las organizaciones políticos sociales que de alguna forma pues, aspiran también a dar esa pugna democrática y desde la izquierda en otros países, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, que en el periodo del que hemos estado hablando, ¿no? El anterior ciclo progresista del 99 al 2018, bueno, pues no teníamos a México, ¿no? En estos nuevos años, pues resulta que nada más y nada menos en el DF, en la Ciudad de México, tenemos por primera vez en muchísimo tiempo un presidente, vamos a decir, heterodoxo, progresista,
en fin, yo creo que con ganas también de mirar a la región de otra manera, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues digamos que siguen estando el eje tradicional, ¿no? Vamos a decir el eje Habana-Caracas, ¿no? Y de alguna forma pues también Managua, pero bueno, habrá que intentar, como siempre, tratar de reforzarlo, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad también muy buena en Argentina, ¿no? Creo que el presidente Fernández en ese sentido pues también ha dado buenas muestras, ¿no? De querer hacer cosas importantes por su pueblo, y vamos a ver también ahora, ¿no? Qué pasa en Brasil, que como siempre pues es uno de los factores clave en términos de política latinoamericana regional, ¿no? Pero como digo, yo soy optimista y creo que, como ya lo fue en el pasado, el impulso que se dé a la Revolución Ciudadana en Ecuador pues tendrá una repercusión en la región, y bueno, pues coadyuvará a ese avance que esperamos, ¿no? A inaugurar esa nueva etapa de gobiernos progresistas, ¿no? Gracias, Chema. Sí, justamente, además, tenemos el 11 de abril, es una cita bastante importante para América Latina porque se superponen varios procesos electorales. También están las elecciones en Perú y el proceso constituyente en Chile, así es que sin duda es una importante fecha para la región. Además, una región que, como tú decías, permanece en disputa y que es tan importante que consigamos recuperar ese gobierno progresista en Ecuador. Ya aprovecho para ir agradeciéndote porque ya vamos acabando, simplemente emplazarnos a seguir combatiendo en la misma trinchera que lucha por la justicia social en cualquier parte del mundo, ya sea en Ecuador o en España o en cualquier lugar, porque al final nos une la causa de los pueblos y eso es una conciencia internacionalista que siempre está presente. Así es que gracias, Chema, por tu compromiso. Ha sido un gusto tenerte por aquí. Esperamos vernos prontito para poder seguir trabajando porque vuelvan los derechos. Muchas gracias, Marga, y gracias a todas y a todos. Nos vemos pronto, claro que sí. Seguimos en la lucha. Genial, pues hoy hemos estado con Chema Guijarro, ya saben, él es un hispano-ecuatoriano, diputado en el Congreso por Unidas Podemos y bueno, también conoce muy de cerca Ecuador, así que queríamos tener también su impresión sobre los procesos que vienen en estos próximos meses en Ecuador. Aprovecho la ocasión para recordarles que el próximo martes tendremos una invitada muy especial. Ella es Caterina Bertolini, es embajadora de Italia en Ecuador y estaremos hablando con ella sobre cooperación entre Italia y Ecuador. Así es que los espero a las 9 de la noche, el día 9, martes. Obviamente nos veremos este jueves, así es que también los emplazo a seguirnos por las redes sociales. Aprovecho para dar un saludo a los que estoy viendo por los comentarios, a Gabriel, también Natalia, no veo mucha gente más, pero hemos visto continuamente aparecer en sus pantallas, así es que les enviamos un fuerte saludo también a los que nos han seguido en este programa. Invitamos a que sigan compartiendo para que el mensaje llegue a más gente y también les recordamos que en el banner está saliendo la dirección del canal de YouTube, al que esperamos que también lo puedan seguir para seguir en contacto. Para ir acabando esta edición de hoy, recordar la importancia que las políticas estén al servicio de la gente y que respondan a esas demandas de la ciudadanía. Esto han sido en la práctica los gobiernos progresistas en América Latina y de esto hemos hablado con Chema. Los espero en el próximo programa de 15 minutos con Margarita Guerrero.